bueno, hablando de los Juegos Panamericanos, ya estamos a menos de 100 días de esta justa olímpica, pero te traigo una nota para que nos demos idea de qué se espera para esta justa olímpica, cómo viene la delegación mexicana para los Juegos Panamericanos, así que vamos a ver. Estamos a menos de 100 días para que se lleve a cabo la cita deportiva más importante del continente americano, los Juegos Panamericanos que este año se realizarán en Lima, Perú. Para esta edición serán 6.680 deportistas de 41 países, siendo favoritos para consolidarse en la primera posición del medallero Estados Unidos, Canadá, Cuba, México, Brasil y Colombia. Serán 39 deportes registrados en la justa panamericana, siendo atletismo, boxeo, ciclismo, canotaje, esgrima, clavados, gimnasia, taekwondo y tenis algunas disciplinas que contarán con grandes atletas. Para esta edición ingresarán 4 deportes en el calendario panamericano. Estos son el surf, físico-culturismo, pelota vasca y skateboarding. ¿Pero qué se espera de la delegación mexicana en esta justa? Después de colocarse en lo más alto del medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia 2018, los pronósticos para México son altos, ya que se espera se coloque entre los 4 mejores del continente, subiendo 2 peldaños después de que en los pasados Juegos Panamericanos celebrados en Toronto se ubicó en la 6ª posición. Hasta el momento, México cuenta con 455 deportistas ya clasificados y se espera que la cifra aumente a 550. Las disciplinas en las que México podría subir a lo más alto del podio son tiro deportivo, triatlón, frontón, ciclismo, tiro con arco, taekwondo y clavados, mientras que otras pruebas que podrían aportar medallas son nado sincronizado, lucha, tenis de mesa, gimnasia, patinaje de velocidad, atletismo y pruebas ecuestres. La justa continental peruana está programada del 26 de julio al 11 de agosto y será de gran importancia porque otorgará plazas directas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en 23 disciplinas. Vianey Zárate, 21 Noticias.